Para todos mis hermanos, una feliz y plácida noche. Que Dios los siga bendiciendo, que Dios los continúe llenando de muchas bendiciones, de verdad, como ha sido hasta hoy. Dale gracias a Dios por eso siempre. Y bueno, habíamos quedado aquí en esta diapositiva hace 8 días, no, en una anterior. El último punto, y así como para hacer un breve resumen, habíamos hablado acerca de las razones por las cuales el Señor Jesucristo había encarnado en este mundo, porque se había hecho hombre, porque había venido a esta tierra, ¿cierto? Ya habíamos visto, inicialmente habíamos visto 6 puntos, que eso fue la clase de hace 15 días, y la clase de hace 8 días habíamos visto que el Señor Jesucristo vino para promover o para ver al creyente un sumo sacerdocio, un sumo sacerdote, un sumo sacerdocio, ¿cierto? Miramos las características del que hace o que tiene un sacerdote, o quiénes son los sacerdotes y qué es el sacerdocio, ¿verdad? Y cuál es nuestro único y sumo sacerdote que tenemos en la vida, ¿verdad? Habíamos visto que él también había venido para destruir el diablo y sus obras. Miramos en la palabra que él nos decía. Vino para escapar de la maldición histórica. Hablamos algo acerca del inicio de los tiempos y cómo entró el pecado al mundo y cómo vino Jesucristo para redimir el pecado del mundo, ¿cierto? Eh, También el décimo punto que teníamos era que vino el Señor Jesucristo para sanar a los quebrantados y para pregonar libertad al cautivo. Vino también para proclamar un año agradable al Señor, esto también un punto bastante interesante que estudiamos hace 8 días, que se refería al tiempo en el cual usted está viviendo, el tiempo en el cual estamos viviendo nosotros y cada uno, ¿cierto? Y cómo estamos viviendo en ese año del Señor para proclamarle, para agradecerle, para bendecirle, y que día a día nos da una oportunidad más para seguirle glorificando. Vimos también una razón que fue para dar vida y para dar vida en abundancia. Esto es un tema bien importante, también lo tratamos. Y el último punto en el cual quedamos, y fue fue el de glorificar al Padre. El Señor Jesucristo vino a este mundo. ¿Para qué? Para glorificar al Padre, ¿cierto? Vino a este mundo para cumplir su cometido, vino a este mundo para cumplir fielmente su voluntad. Y aquí teníamos un par de versículos que los habíamos puesto la semana pasada, y aquí quedamos. Ese fue el estudio de la semana pasada, haciendo un breve recorderis del estudio pasado. Entonces, ahora, y como esto es un estudio, estamos analizando literatura, estamos mirando todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo, y lo que nos queda es mucho material del Señor Jesucristo, que hasta ahora estamos empezando. Y hoy vamos casualmente a trabajar acerca de la humanidad de Jesucristo. ¿Qué será eso de la humanidad de Jesucristo? Cuando hablamos de la humanidad, miramos la humanidad solamente, hablamos que durante miles de años hay gente que afirma que nosotros vivimos hace millones de años, desde cuando estaban inclusive existían los dinosaurios, unos no sé cuántos cientos de millones de años. Pero bueno, digamos que nosotros, como creemos en el Evangelio, creemos en el Señor Jesucristo, vamos en el año 2025, después de que vino el Señor Jesucristo a esta tierra. Desde antes de que estuviera el Señor Jesucristo, obviamente también sucedieron una cantidad de sucesos, que digamos que eso también tiene una cronología especial. Pero miremos que esto es lo que trata el tema de la humanidad. Pero si empezamos a mirar la humanidad de Jesucristo, ¿a qué se refiere básicamente? Y ves que se refiere a la naturaleza del ser humano como ser humano completo, ¿verdad? Con todas las características, con todas sus limitaciones, eh, con todo lo que tiene que estar, o con todo lo inherente a la humanidad, pero con una única condición especial, ¿cierto? Con la única diferencia de nosotros, el resto de la humanidad, y que el Señor Jesucristo no tuvo pecado. O sea, es todo lo que tiene que ver con la humanidad de un ser humano normal, pero que no tuvo ningún pecado. Entonces, eso implicaba que Jesús, pues obviamente, aunque era el mismo Dios aquí en la tierra, ¿cierto? Digamos que dentro de su humanidad también nació,
¿cierto? Normal, común y silvestre, nació de una mujer, de María, ¿cierto? Creció, sintió emociones, experimentó sufrimientos y pues obviamente también como todo ser humano, murió como cualquier ser humano. Entonces, si miramos dentro de la misma humanidad del Señor Jesucristo, mirábamos cuál era la importancia. Mira, esto creo que ya lo hemos mirado mucho, que cuál es la importancia o la relevancia que tiene el Señor Jesús, obviamente en la historia para el cristianismo. Y hago énfasis con esto, y es que el cristianismo arranca desde que el Señor Jesucristo nos empieza a transmitir todo esto, ¿verdad? Porque nosotros somos fieles seguidores del Señor Jesucristo, ¿cierto? De ahí viene el tema cristianismo. Entonces, la importancia de la humanidad de Cristo empezamos a verla reflejada en cuatro puntos importantes que los traemos aquí a colación, así como para tenerlos en cuenta, porque de esto ya hemos hablado bastante. Y uno del cual habla muchísima gente, del cual hablamos todos, del cual se predomina y del cual se predica en muchísimas partes y de cual todo el mundo habla. ¿Y es de qué? De la redención. Él vino a qué? A redimirnos del pecado. Él vino a liberarnos de la esclavitud en la cual andábamos, ¿verdad? Digamos que su humanidad nos permitió, o le permitió a él identificarse, en este caso con la experiencia humana, pero con también una diferencia, y es que él se ofreció en sacrificio perfecto. ¿Para qué? Pues para simplemente expiar los pecados de cada uno de nosotros, los pecados de toda la humanidad. En segundo caso, como ejemplo, vemos cómo de esto si no hablamos casi, ¿no? Vemos cómo en muchas denominaciones y vemos cómo en muchas partes de la tierra y como en muchas iglesias, pues se habla de que Jesucristo, dentro de todo lo que hizo, pues él nos invita a nosotros a que seamos, eh, digamos que fiel ejemplo. Él vino a darnos el ejemplo más significativo, y él fue el don del servicio, ¿cierto? Pero es ahí donde empezamos a entrar nosotros. ¿Será que sí lo estamos haciendo? ¿Será que sí lo estamos trabajando? Porque pues la gente habla, las personas hablan mucho de acerca de la redención y sí, él vino y nos limpió de todas nuestras culpas. Pero bueno, y entonces el ejemplo que él nos dio y el cual nosotros tenemos que empezar a hacer, ¿será que sí lo estamos haciendo? ¿Será que no lo estamos haciendo? ¿Será que sí lo estamos cumpliendo fielmente como él quiere que nosotros lo que hicimos? Miremos que de esto no hablamos, en muchas partes no se habla. ¿Por qué? Pues porque es un tema como que está mucho más alejado, como que está por allá, como que a la gente como que no le importa y como que no lo tienen tan en cuenta, ¿cierto? Y que es algo que tenemos nosotros como cristianos y que es tan importante en nuestras vidas, y es que es ser el fiel reflejo del Señor Jesucristo. ¿Que es difícil? Claro, pues tenemos que empezar a rasgarnos las vestiduras, tenemos que empezar a cargar esa cruz y seguir su camino. Ese es el problema del verdadero ejemplo que tenemos que seguir. Como tercer punto, y el vino, o la importancia de la humanidad aquí, del Señor Jesucristo, fue la mediación, ¿no? O la intermediación también, la que Él tiene eh, entre nosotros y el Padre. Él es el único intermediador entre Dios y nosotros. Entonces, como les explicaba anteriormente, cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos, cuando nosotros hacemos cualquier cosa, pues nosotros lo hacemos es diciéndole siempre a Jesucristo que sea Él quien lleve todas esas relativas, quien lleve todas esas alegrías, quien lleve todas esas plegarias a Dios, y que sea Él quien interceda con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y como cuarto punto de la importancia de la humanidad de Cristo aquí en esta tierra, porque solo vamos a hablar de cuatro, porque sé que hay muchos más, pero que ya los hemos tratado, y es el tema de la comprensión, ¿verdad? Y miramos cómo al entender que Jesús experimentó las mismas limitaciones y las mismas pruebas que los seres humanos obviamente padecían en este mundo, digamos que pues se puede tener una mayor confianza y una mayor esperanza en Él, en que Él vino, se hizo hombre, empezó a padecer tal cual las mismas cosas que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros eh, empezamos a padecer. Entonces, ahora y en adelante, empezamos a mirar qué nos dice la escritura, porque pues obviamente tenemos que empezar a trabajar en la escritura, ¿verdad? ¿Qué nos dice la escritura acerca de la humanidad de Cristo? Y entonces
empezamos a mirar, y por allá en Mateo 1:25, y quiero que por favor cada uno de ustedes tenga su Biblia a la mano. Quiero que cada uno de ustedes tenga ya sea en el celular, en la tablet, pero que cada uno miremos las diferentes versiones que tenemos. Obviamente tienen que coincidir, ¿no? O sea, son versiones que simplemente algunas son de lectura más fácil. A mí personalmente me gusta mucho la Reina Valera para trabajar, pero pues cuando trabajamos con las nuevas versiones internacionales, la palabra de Dios para todos, bueno, hay versiones de estudio que también son muy buenas y que declaran muchísimo más el panorama. Entonces hay que empezar a hacer esas comparaciones, pero la idea es que cada uno de ustedes tenga la palabra del Señor. Ahora, entonces, como les decía, la humanidad de Cristo en las Escrituras arranca de inicio, ¿con qué? ¿Con qué arranca la humanidad de cada una de las personas que nosotros estamos aquí? Entonces, por ejemplo, y le decimos y le preguntamos, por ejemplo, a mi hermano Libardo, ¿cuándo arrancó la humanidad de Libardo en este mundo? Mi hermano Libardo, mi hermano Mario, ¿cuándo arrancó su humanidad en este mundo? ¿Quién me puede dar esa respuesta? Y que está plasmada aquí dentro de la misma diapositiva, ¿no? Adelante, mi hermano, adelante que le estamos escuchando. Pues yo creo que mi humanidad empezó a ser vista desde el momento en que mi madre me dio a luz. Ok, bueno, digamos que ese es un detalle, pero ¿qué me dice mi hermano Mario con respecto a la humanidad de cada uno de nosotros? Y obviamente estamos hablando de la humanidad de Cristo, pero ¿qué nos dice la Escritura acerca de la humanidad? Mi hermano Mario está con el micrófono apagado. Bueno, mientras mi hermano... Ah, ya Él ahora sí. estuvo, él nació y estuvo con sus padres hasta la edad de 33 años, ¿no? Después ahí comienza su relación con la humanidad, comienza a darse a conocer. Entonces, prácticamente él comienza su ministerio a los 33. Antes está con sus padres, Ok, perfecto. recibe de ayuda a sus padres. Ok, mi hermano Mario, muchísimas gracias. Y miramos que todo lo que estamos hablando aquí tiene que ver con la humanidad. Pero cuando yo le digo, y cuando Dios le dice a nosotros, y cuando nos dice por medio de la escritura que Él, desde que estamos en el vientre de la madre, de nuestras madres, ya Él sabe quién va a ser, ya Él sabe qué va a ser de usted, ya Él sabe cuál es su propósito, ¿verdad? Entonces miramos que desde que fue engendrado Jesús, el vientre de María, ahí arranca como todo el ejercicio, ¿no? Desde ahí arranca y desde su nacimiento específicamente, arranca el proceso de la humanidad de Cristo. Y esto con respecto a lo que nos dicen las escrituras, ¿verdad? Entonces miremos que el nacimiento de Jesús, él nació normal, común y silvestre, no por el hecho que haya sido Dios o por el hecho que haya sido hijo de Dios o porque haya tenido ciertas condiciones diferentes, pues no quiere decir que haya nacido de un huevito o que haya venido aquí diferente. No, él nació con las mismas características que nacimos cada uno de nosotros. Y si miramos allá, en Mateo 1:25, quiero que por favor vayan a ustedes a las escrituras y vayamos a empezar a leer. Quiero que Libardo, mi hermano Libardo, me ayude con Mateo 1:25. Quiero que por favor, ahí en el mismo Mateo 21:18, alguien, mi hermano Carlos puede ser, Mateo 21:18, mi hermano Mario, Mateo 4:1, mi hermano Juiván, Mateo 16:21, mi hermano Cristian, Mateo 27:50. Entonces, cada uno de ustedes quiero que por favor los busquen, quiero que por favor los lean, y quiero que, pues, quiero que por favor nos empecemos a familiarizar con la humanidad del Señor Jesucristo aquí en esta tierra y qué es lo que nos dice las escrituras acerca de ella, ¿verdad? Entonces, mi hermano Olivardo, por favor, adelante con el primer versículo. Dice Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí, mi hermano Olivardo? Pues que José no conoció a María o no tuvo intimidad con María, sino hasta que nació Jesucristo, porque Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo.
Correcto. Eso Oye, todos lo sabemos. digamos que efectivamente, este es el contexto de lo que nos trata este versículo, ¿cierto? Pero como estamos hablando de la humanidad de Jesucristo, entonces a lo que queremos hacer referencia, y como usted lo acaba de decir, es que efectivamente, si se dan cuenta, el versículo es muy claro y dice que Jesucristo nació normal, María dio a luz y le puso por nombre Jesucristo. Ya todo esto estaba preestablecido, ya había venido, ya le habían dado unas indicaciones a María acerca de qué era lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, segundo versículo, ¿quién lo tiene? Mateo 21:18, ¿cierto? Mateo 21:18, sí, señor. Por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermano Carlos? Tuvo una necesidad humana, tuvo Ex- hambre. Exacto, entonces mire que dentro de las características humanas, dentro de la humanidad, y mire que la misma palabra nos está diciendo es que tuvo ¿qué? Hambre. Así, sencillo, como a usted y como a mí nos da hambre, él también tuvo hambre. Ahora, Juan 19:28, ¿quién lo tiene? Creo que por aquí mi hermano Mario, o no sé a quién lo compartimos. Hoy vamos a leer mucho la escritura, así que por favor, vamos Yo a... tengo el Mateo 4:1. Ah, ok, perfecto, Mateo 4:1, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ok, otra característica de la humanidad del Señor Jesucristo hay plasmada en este versículo, mi hermano Mario, ¿qué nos dice? Es que eh, fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, ¿no? Ahí para antes de comenzar su ministerio. Entonces vemos aquí que él fue tentado, como dice la Escritura, en todo como nosotros lo hacemos. Ok, hermano Mario, muchísimas gracias por su explicación y siempre son amplias. Y lo mismo, dentro de todo el contexto, perfecto. Todos conocemos y gracias por la explicación del contexto de este versículo. Pero mire que la característica también principal que tiene ahí, como lo dice nuestro hermano Mario, fue llevado y fue tentado, ¿cierto? Por Satanás mismo, donde le prometió tantas cosas, pero pues que el Señor Jesucristo definitivamente no accedió a ninguna de ellas. Cosa que también pasa con todos nosotros los seres humanos. ¿Alguno de aquí, de los que está presente, que levante la mano que no haya tenido tentaciones en la vida? Hasta el momento. Creo que todos, ¿verdad? Todos hemos... Mi hermano Libardo por allá levantó la mano. Bendito sea Dios. Entonces, todos nosotros somos humanos, todos nosotros recibimos tentaciones. Solo basta con salir a la calle para uno darse cuenta cómo está el mundo, cómo vive el mundo, cómo la laxivia, cómo las mujeres, cómo las drogas, cómo el alcohol, cómo hay tantas cosas y tantos factores que nos están conduciendo o que nos llevan a la tentación, ¿cierto? Que de usted depende y de mí depende, de cada uno de nosotros depende si lo queremos hacer o no. Es un libre albedrío. Así nos lo dejó Dios muy claro, nos dejó esa expectativa de vida a nosotros, si queremos hacer el bien, si queremos hacer el mal. Ahora, siguiente versículo. Creo que por aquí a mi hermano Cristian le había pedido el favor. ¿Quién más? A Julián. Yo tengo Mateo 16:21. Ok, perfecto. ¿Sí? Mateo 16:21. ¿Qué nos dice Mateo 16:21? Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Es decir, en este versículo Jesús empieza a revelarle a sus discípulos lo que iba a pasar más adelante. Hasta el momento, pues sus discípulos no sabían que él iba a sufrir, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Y eso es lo que les está declarando y le está diciendo en dónde lo va a hacer, que es en Jerusalén, un sitio o el centro religioso en ese entonces, y que iban a sufrir muchas cosas, incluso por las personas que lideraban en ese momento la iglesia, como eran los sacerdotes, los ancianos y las personas que incluso no lo iban a reconocer como el Mesías, no lo iban a reconocer como el Hijo de Dios, sino por el contrario, ellos mismos se iban a encargar incluso hasta de ayudarlo a crucificar. Ok, perfecto, mi hermano Julián. Mire que todo el contexto está perfecto, pero una característica especial y fundamental ahí de lo que estamos hablando de la humanidad de Cristo es que tuvo, ¿qué? Sufrimiento. Cosa
natural, cosa muy normal que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros como personas tenemos, ¿no? Sufrimiento, ¿por qué? Sufrimiento por un ser querido, sufrimiento por no tener lo que nosotros queremos, sufrimiento por haber perdido nuestro trabajo, sufrimiento por las diferentes situaciones que se nos presentan, ¿verdad? Inclusive, no sé si en este momento alguno de nosotros puede haber tenido algún sufrimiento porque tiene conocimiento de que fuera a perder la vida o que vaya a perder la vida. Creo que eso es lo que de pronto esa es la diferencia de nosotros con Jesucristo, ¿verdad? O hay muchas personas que igualmente han padecido también ese sufrimiento y miramos el conflicto armado. Pero una de las características de Jesucristo como hombre fue el sufrimiento. Él ya sabía qué era lo que iba a padecer, ya sabía qué era lo que iba a suceder, ya sabía cuál era el cometido, sabía cuál era la profecía, sabía cuál era el cumplimiento de los deberes que él tenía. ¿Cierto? El legado que le habían dejado estipulado. Él ya sabía qué tenía que hacer y por eso, pues, claro, él empezó a tener dolor en su corazón, él empezó a tener sufrimiento y por allá la Biblia nos decía que él algunas veces pasaba noches en vela haciendo con el Padre y bueno, y haciendo una cantidad de cosas que no nos vamos a meter hoy, ¿verdad? Ahora, ¿quién más tiene por aquí? Lucas 2:39, no sé si mi hermano Cristian, aquí le por favor. Hermano Libardo. Se saltaron Juan 19:28 y yo lo tengo. Perfecto, adelante, mi hermano. Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ok, un tema ahí de la profecía también, de lo que tenía y de lo que iba a pasar. ¿Y quién no ha tenido sed? Hay mucha gente que dice, yo tengo sed, pero no es de agua. Es como de gaseosa, como de cerveza, como de vino, como de muchas cosas, ¿cierto? Pero tenemos unos padecimientos, tenemos unas sensaciones en nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio, cuando está la temperatura alta, cuando hacemos actividad física, cuando tenemos inclusive alguna enfermedad, como por ejemplo el tema de la leucemia, como por ejemplo el tema del cáncer, como por ejemplo muchas situaciones, que qué es lo que hacen o qué es lo que generan en las personas esto, pues que les dé sed y que quieran tomar agua, ¿cierto? Entonces, mire que Jesús, dentro de sus características también que tuvo, sed como cualquier ser humano normal. Hoy vamos a hablar básicamente de unas pocas sensaciones, porque son bastantes, pero a medida que nos vayamos desarrollando el mensaje, pues nos vamos a dar cuenta cómo Jesús cada día nos aterra más, cómo Jesús cada día lo glorificamos más, cómo a Jesús cada día y cada momento nos damos cuenta que definitivamente Él hizo un sacrificio bastante grande por nosotros. Ahora, primer punto fue el nacimiento, ¿cierto? Una de las características. Como segundo punto teníamos las experiencias que vivió, que tuvo en vida. Como tercer punto, miremos que él tuvo un desarrollo, ¿cierto? ¿Él ya nació grande o él nació bebé? ¿Cómo fue ese proceso? Entonces miremos que él nació siendo un niño, ¿cierto? Siendo un bebé, se desarrolló, fue creciendo, ¿cierto? Inclusive en la misma sabiduría y estatura. Dice la palabra. Miremos Lucas 2:39 al 40, ¿qué nos dice? ¿Alguien que lo tenga, por favor? Que me ayude a leer Lucas capítulo 2, versículos de 39 al 40, mi hermano Ernesto. Y otro hermano, por favor, que nos ayude con Juan, capítulo 33, capítulo 11, del 33 al 35, como están plasmados en la diapositiva, y vamos a seguir con las emociones. Adelante, mi hermano Ernesto. Buenas noches, familia. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea en la ciudad de Nazaret. Y el niño que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ok, hermano. Entonces, característica fundamental aquí de este versículo es ¿cuál? Como usted mismo lo dijo, empezó ¿a qué? A crecer. Él fue creciendo y entregándosela y llevando por escrito todo lo que lo que tenía por escrito en la ley del Señor. Ok, entonces miremos que empezó a crecer en estatura, dice ahí, ¿no? O sea, que ya dejó de ser un chino chiquito. Como dicen por ahí, el niño Jesús, ese que hace los milagros por allá, él ya creció.
ese que estaba en los brazos de la Virgen María, también él ya creció. Y él creció hasta llegar a su cúspide, por decirlo de alguna manera, año 33, donde empezó también con todo el ministerio. Ahora, como creció en estatura, ojo, que también creció en sabiduría. Aquí hay un tema que vamos a debatirlo más adelante, porque esa sabiduría empezamos a decir, pero bueno, pero si era el mismo Dios, ¿cierto? Imagínate que ahorita creo que vamos a analizar un pasaje donde él está hablando con los sacerdotes y los mismos sacerdotes por ahí le preguntaban una cantidad de cosas a él y se quedaban aterrados de cómo él respondía las preguntas que él le hacían, ¿cierto? Entonces, mire que él empezó a crecer en sabiduría, que estudió que en estatura y como cualquier niño de este mundo, ¿verdad? Adelante, mis hermanos. Creo que tienen por aquí unas manos levantadas. Cuidado, me va apoyando usted con eso por ahí. Sí, nuestro hermano Santiago. Buenas noches, mis hermanos. Adelante, buenas noches, mi hermano Santiago. Dice, bueno, Juan 11:33. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Ok, Y Jesús lloró. exacto, ese es el último, ¿no? Jesús 11:35. Sí, Señor. Y perdón, Juan 11:35. El versículo más corto de la Biblia. Cuando le pregunten a cada uno de ustedes cuál es el versículo más corto de la Biblia, es este. Juan 11:35 que dice Jesús lloró. Pero entonces, lo miramos como una característica también humana. Y ahí también hay unas actividades, unas cosas que pasaron, unos escenarios donde Jesús se entristeció tanto, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Jesús? Dice que Jesús lloró. Otra característica de la humanidad de Cristo aquí en la tierra. Eso dentro de las emociones. Ahora, Hebreos 5 del 8 al 9. ¿Qué nos dice Hebreos 5 del 8 al 9, mi hermano Libardo? Nos dice Hebreos 5, 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ok, miremos que esto del tema de la obediencia es una característica también que debemos tener todos nosotros como seres humanos, ¿no? O sea, eso es algo que nosotros desde muy pequeños empezamos a trabajarlo con nuestros padres, o que nuestros padres empezaron a trabajarlo con nosotros, pero que pues no. En algunas ocasiones pudieron, algunas otras ocasiones tal vez no, ¿cierto? Porque nosotros dentro de dentro de nuestro egoísmo, dentro de nuestro, eh, no sé cómo llamarle, egoísmo, pues nunca fuimos obedientes a lo que nuestros padres nos, nos dijeron, ¿cierto? Pero mire que aquí Jesús aprende la obediencia a través de que del mismo sufrimiento. Él sabe qué es lo que tiene que hacer. Él sabe cuál es el ejemplo que nos tiene que dar. Y por lo cual, y con lo que lo que finalizamos este versículo o esta obediencia, es que es lo que lo califica para ser definitivamente nuestro Salvador. Para hacer todo eso, aprender del sufrimiento, aprender de todas estas cosas humanas. Vino Él a esta tierra a padecer todas estas cosas. Por aquí creo que tenemos una mano levantada y si alguien tiene algún comentario, tiene alguna inquietud que la quiera hacer, por favor, no duden en levantar la mano, por favor. Adelante, mi hermano Leonardo. Es que el problema de la humanidad a través de todos los tiempos es la falta de obediencia. Y aunque algunos ya empezamos a caminar por la senda que el Señor nos enseñó y nos mostró, a pesar de eso, seguimos siendo bastante desobedientes y queremos que nuestras emociones primen sobre las cosas que Jesucristo nos enseñó y no necesariamente llevamos una vida conforme a sus enseñanzas, sino que
Siempre tenemos un pretexto para hacer lo que se nos venga a la mente. Entonces, la obediencia es un paso fundamental para conservar la salvación que empezamos cuando nos bautizamos, pero somos aún bastante desobedientes. Gracias, mi hermano Vivaldo, y así es. Es un tema del cual tenemos que aprender muchísimo. Es un tema del cual tenemos nosotros que empaparnos y es un tema del cual tenemos nosotros también que empezar a explicarle a la gente y empezarlo a entender también nosotros mismos. ¿Cómo no simplemente el hecho de que Jesucristo vino y nos redimió, nos perdonó todas nuestras culpas y que para muchas personas llega hasta ahí? No hay que hacer nada más. Jesucristo llegó a este mundo, nos perdonó y hasta ahí. Ese es todo el cometido. Adelante, mi hermano Iván. Bueno, pues revisando aquí las características de la humanidad de Cristo en las Escrituras, y hay un versículo en la Biblia que dice que nosotros tenemos que esforzarnos como para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, donde Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es el modelo para nosotros, ¿sí? Y Jesucristo, pues vemos que nació, que tuvo experiencias, que tuvo un desarrollo, una madurez y que también tuvo emociones, que sufrió, que lloró y que también tuvo que en algún momento ser obediente a muchas cosas, ¿bien? Entonces, no por ser el Hijo de Dios, ¿sí? Y aún siendo nuestro modelo a seguir, igual que nosotros somos seres humanos, tenemos pues muchas cosas de las cuales vamos a ir sufriendo y padeciendo a diario, también las tenía nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestro Señor Jesucristo es un modelo y es un modelo el cual nosotros podemos imitar porque tiene todo, absolutamente todo lo mismo que tenemos nosotros. Entonces nosotros podríamos llegar a ser igual a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos dice a través de la Escritura. Ok, mi hermano Julio, muchísimas gracias. Y así es, o sea, esto es un tema, esto es un proceso, esto es un trabajo arduo que tenemos todos que empezar a hacer, ¿no? Y como digo, yo no compagino muchas veces con muchas sectas, con muchas denominaciones, donde simplemente determinan que nosotros, que Jesús vino aquí únicamente a ser el Salvador nuestro y ya. Sí, y eso es lo que le venden a la gente. Y como ya usted es salvo, entonces venga, traiga plata acá y nosotros aquí vamos a cultivarlo y lo vamos a tener aquí bien. Y ya usted, como es merecedor del cielo, pues entonces tiene que portarse bien, pero económicamente, que es lo que normalmente usted es lo que ve en, en muchísimas, no quiero decir que todas, pero es lo que ve en muchísimas denominaciones. Cuando usted le dice a la gente, por el contrario, cuando nosotros mismos empezamos a mirar que tenemos que empezar a ser obedientes, como que nos empieza a gustar mucho. Cuando nosotros empezamos a decirle a la gente, no, usted tiene que asistir cada primer día de la semana a la iglesia, a reunirse como iglesia, ¿cierto? Entonces dicen, no, pero yo no, eso no está establecido. Sí, mira, aquí en la palabra dice que toca hacerlo. Cuando le dices que usted tiene que dejar las mentiras, es que usted tiene que dejar el chisme, es que usted tiene que dejar las groserías, como que ya no les empieza a gustar. Cuando usted le dice, no, es que tiene que empezar a dejar el cigarrillo, tiene que empezar a dejar el alcohol, como que dice, uy, no, pero es que yo no, ¿cómo voy a dejar todo eso? Porque es que no, tampoco. Entonces es ahí donde ya la gente se empieza a frenar y es donde ya el cristianismo como que ya no les empieza a gustar. ¿Cierto? Entonces es ahí donde simplemente más bien voy a cierta denominación que no me prohíben tantas cosas y santo y bueno y vamos para el mismo lado porque solo hay un Dios y Dios me quiere. Y como dicen por ahí, Dios cuida de esos borrachitos, Dios cuida de absolutamente todas sus cosas, ¿verdad? Empieza uno a mirar cómo es eh, el pensamiento tan erróneo de la gente que está afuera, ¿verdad? Y cómo de una u otra manera tratan inclusive, inclusive de empezar a confundirnos con todo lo que nosotros pensamos, que nos llaman hasta locos, que nos llaman hasta religiosos, que nos llaman, todo el tiempo nos dicen evangélicos, que, bueno, nos dicen una cantidad de cosas que pues para nosotros ya como que empieza como a resbalar, ¿no? Porque pues nosotros tenemos ya una mirada fija en otro horizonte y ese horizonte es el Señor Jesucristo. Es así de sencillo. Creo que tengo un par de manos levantadas por aquí para seguir con el siguiente tema y si alguien tiene algún comentario para hacer, si alguien tiene algo para decir, alguna pregunta, por favor, adelante. Hermano Libato, después nuestro hermano Santiago y de últimas quiero compartir el versículo del que les mencionaba. Bueno, mis hermanos, en Tito 3 dice, 3:1 dice, justificados por gracia, recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades,
que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Entonces, en muchos lugares donde se predica la palabra de Dios, predican mal la palabra de Dios e intentan mm, como acomodarnos para que no nos vayamos, pero se les olvida que Dios en su palabra nos manda a obedecer en todo momento, en todo lugar, y no solo en la iglesia demostrar que somos los mejores seres humanos y después de que salimos de la iglesia se nos olvida todo lo que hemos aprendido y se nos olvida también exhortarnos los unos a los otros. Y por eso a veces cometemos errores y por eso a veces nos da esta pena defender la palabra de Dios cuando lo debemos hacer. Gracias, mi hermano Libardo, así es. Ya vamos a hacer ahí una reflexión también acerca de eso. Hermano Santiago. Hermano, Perdón, hermano Mario, hermanos, adelante. Mi hermano Mario, están sí. hablando de la naturaleza de Jesucristo. Pues Jesucristo fue un verdadero, es verdadero Dios y era verdadero hombre, con todas las características, necesidades, tristezas, sentimientos, igual que los hombres. Entonces, él tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Así es, hermano Mario, muchísimas gracias por su alocución. Y es uno de los puntos, de verdad, que vamos a empezar a trabajar más adelante, en un ratico, cómo él, mediante su misma deidad, mediante su misma característica de Dios, pues simplemente no le importó hacerse hombre para padecer todo ese verdadero sufrimiento, ¿verdad? Pudiendo tener algunas otras garantías, pues él simplemente quiso padecer, él simplemente quiso cumplir la voluntad de Dios. Pero es un tema que vamos a hablar más adelante, mi hermano Mario. Muchísimas gracias por por recordárnoslo aquí también. Adelante, mi hermano. ¿Quién sigue? Bueno, yo traigo los siguientes dos versículos, son muy cortos, Jeremías 31-33 y el 34 respectivamente dice lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice el siguiente: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok, mi hermano Santiago, muchísimas gracias. Mire, y haciendo una reflexión pequeñita de lo que también nos hablaba nuestro hermano Libardo. Hoy en día, y hay algo que nuestro hermano Mario siempre nos decía, dentro de sus sermones, dentro de sus predicaciones, dentro de sus pláticas, nos decía, cuando usted se bautiza, no es simplemente un baño sin jabón. Muchas personas de las cuales hoy no están en la iglesia han pasado por ahí, han pasado por una tina, han pasado por un bautisterio, han pasado y se han bautizado, ¿verdad? Pero empezamos a mirar de tantas personas que han pasado por ahí, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? Hay muchas que muy seguramente ya están en la presencia del Señor, ¿verdad? Hay otras tantas deben estar vagando por el mundo. Hay otras tantas que deben estarse reuniendo, muy seguramente en otras denominaciones. Hay otras tantas deben estar, no sé, ¿cierto? Pero miramos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, algunas veces no se encuentran. Y es porque algunas veces cuando nosotros hablamos con ellos, lo que nosotros mismos decimos es que esto no es fácil. El camino del Señor es un camino angosto, es un camino que lleva a la salvación, ¿verdad?
pero hay que trabajar duro. No es el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, donde a usted lo dejan hacer lo que usted quiere. Cuando a cada uno de ustedes, así como a mí en algún momento me dijeron, es que toca empezar a trabajar en la obra, toca empezar a trabajar, como que ya a usted como que no le gusta. A usted le gusta, a uno le gusta estar allá y chévere el tinto y muy chévere la gaseosa y cuando hay ágape pues también súper genial y en diciembre cuando la fiesta de los niños y empezamos a mirar todas estas cosas, sí, muy bonito. Pero cuando a usted le dicen, no, es que toca trabajar, ya toca que empiece usted a predicar, ya toca que usted empiece a trabajar por la iglesia. Hay que hacer el café para la gente, hay que hacer el aseo al local, hay que empezar a preparar prédicas, hay que empezar a preparar la cena, hay que empezar a ayudar a la gente, hay que empezar a visitar al hermano. Hay que empezar a hacer tantas cosas como que a la gente como que ya no le gusta, ¿cierto? Como que ya ese compromiso ya como que le dicen, no, eso ya no es conmigo. Hasta aquí vamos bien, pero ya cuando yo ya siento todo ese tipo de responsabilidades, es cuando yo digo, no. Entonces es donde tenemos que empezar a motivar mucho a la gente, donde tenemos que empezar a decirle a la gente y a todos nuestros hermanos y nuestros amigos que nos visitan, nuestros amigos que nos pueden ver por las diferentes fuentes tecnológicas. Y es que, mira, hay un camino y hay un galardón de gloria que Jesús nos ha preparado, ¿cierto? El mejor arquitecto, el mejor diseñador ha preparado una casa, ¿para qué? Para que usted al finalizar este camino, siempre y cuando cumpla sus lineamientos, pues él no lo va a heredar, ¿verdad? ¿Usted lo quiere hacer? Claro, toca trabajar. Si no quiere estar allá, no hay problema. Simplemente usted no siga más los consejos que le da la Biblia. No siga más los consejos que le da Jesucristo. No siga siendo ese imitador de, ¿verdad? Entonces empezamos a mirar cómo algunas veces el local de la iglesia se ve tan desolado, ¿verdad? Como cuando hay falta, uno ve la falta de compromiso algunas veces de las personas. Y es la invitación que nosotros le hacemos cada día. No desfallezca. O sea, no desfallezca en el camino, mi hermano, porque sabemos todos que hay un galardón grande, sabemos que hay un premio bastante grande, y pues creo que todos los que estamos aquí estamos trabajando en ello. Hay hermanos que trabajar. Como decía un expresidente, hay que trabajar y trabajar y trabajar. Adelante, creo que por ahí tienen unas manos levantadas. Son las 8:30 y nos falta todavía bastante tiempo, bastante material. Adelante. Sí, listo. Gracias. Bueno, quería pues, aprovechar la oportunidad. Ahí ver personas que se conectan a través de Facebook. También nos ven en vivo por Facebook y nos dejan sus comentarios. Una de esas personas es nuestra hermana Rebeca Miranda. Ya siempre está muy pendiente de las transmisiones y participa ahí. Quiero leer los comentarios que ella nos hace a través de Facebook y con respecto a lo que estamos hablando. Y le mandamos un saludo a nuestra hermana Rebeca. También la invitamos a unirse a las reuniones por Meet. No podemos enviar el link a través de Facebook porque tuvimos una mala experiencia al comienzo de estas reuniones, por eso solamente se envía la invitación primadamente a ciertos hermanos o personas conocidas dentro de la congregación. Bien, entonces ella nos dice, pero igual, entonces puede ponerse en contacto con nosotros y buscamos la manera de hacerle llegar el link para que se pueda conectar a la reunión. Ella nos dice a través del Facebook que el hecho de declararse cristiano naturalmente nos causará sufrimiento. Satanás y sus ángeles, dice Juan 9:23. El negarse a sí mismo es negarse a sus propios placeres, lo que es doloroso pero dañino en nuestra vida espiritual. En la cruz es símbolo de sacrificio y dolor. Y concluye con estos versículos y diciendo que ser cristiano no es un título, es ser sumiso para cumplir los mandatos de Dios. Y pues ahora le doy paso entonces a mi hermano Olivardo. Bueno, muchas gracias. La palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y lo que pasa es que nosotros a veces creemos que al bautizarnos y al asistir todos los domingos, todos juiciositos a la iglesia, con eso ya hemos cumplido el mandato y la obediencia. Y se nos olvida que también la palabra de Dios dice que debemos predicar el evangelio y ganar almas y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo, más que un acto de obediencia, debe ser también un acto de compromiso para cumplir y llevar las enseñanzas
de nuestro Señor Jesucristo, que en resumidas cuentas es el verdadero mandato que nos ha dejado para que muchas personas por intermedio de nosotros sepan cuál fue el ejemplo y qué es la salvación que nos dio por su infinita gracia y por su infinito amor. Ok, gracias, mi hermano Libardo. Si alguien tiene alguna otra participación, no sé si de pronto la tengan por ahí o seguimos adelante ya. Sí, podemos continuar, hermano. Ok, perfecto. Entonces, digamos que estas son unas características pequeñas. Mire, yo tengo un listado más o menos de 26 características que nos trae la palabra de Dios dentro de una literatura que nuestro hermano Mario también nos ayudó a compartir y de la cual estamos estudiando y de la cual hay mucho material. Entonces, en esta diapositiva que yo les traigo en este momento, y vamos a hablar algo, es que Jesucristo tenía linaje humano. ¿Quién me quiere decir a qué hace referencia el linaje humano? Y quiero que por favor leamos de una vez también dentro del contexto, por favor, Lucas 1:31. Y si alguien me quiere explicar a qué hace referencia ese linaje. Quien nos pueda compartir Lucas capítulo 1, versículo 31, por favor. Y alguien que me quiera compartir, mi hermano Libardo, y alguien que me quiera compartir qué hace referencia el linaje, mi hermano Ernesto. Lucas 1:30, Lucas 1:31. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ok, esa es una pista. Esa es una pista acerca del Pues, linaje, ¿sí o no? pues yo creo que el tema del linaje es como la descendencia que tuvo Jesucristo de, bueno, de todo lo relacionado con la tribu de Judá y todo ese tema de dónde proviene mm, nuestro Señor Jesucristo y sus antepasados. Ok, gracias, hermano Libardo. Mi hermano Ernesto. Estoy totalmente de acuerdo como dice el hermano Libardo. Yo pienso que ahí está el punto de todo lo que se dice. Recordar que también el Señor nos mandó un ángel para que ellos en ese momento supieran que era hijo de Él. Él recordándonos de que este era una persona divina y venía en representación de Dios. Ok, hermano, claro que sí. Miremos cómo el tema del linaje, dice por ahí en algún momento que es linaje de David, si no estoy mal, creo que dice por ahí la palabra. Entonces, efectivamente, cuando hablamos del linaje del Señor Jesucristo que tenía un linaje humano, es que viene de una descendencia que es humana. Cuando hablamos que tiene un linaje, eh, es porque tiene unos antepasados que son humanos. ¿Y por qué les digo esto? Porque hago referencia a alguna, y para algunas personas les va a sonar hasta absurdo. Y es porque estuve mirando también dentro de lo que habla la literatura acerca del linaje. Si nosotros buscamos, por ejemplo, en un buscador como Google, usted busca qué es linaje y dice que el linaje de nosotros viene desde los Homo sapiens, viene del linaje desde el mismo mono y viene en todas esa cadena hasta que llegó y se convirtió en el hombre. Entonces empezamos a mirar cómo está tan equivocado y o sea, cómo a la luz de la palabra nos damos cuenta cómo está de transversado el tema de la humanidad, ¿cierto? Hay diferentes teorías. Teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, la teoría, las que quieran ustedes, hay una cantidad de teorías, pero que se quedan en ¿qué? En teorías porque pues son solo teorías. Entonces, cuando nosotros hablamos de cristianismo y que viene de un linaje, pues estamos hablando es que es la misma palabra de Dios que nos está haciendo caer en cuenta de que efectivamente Jesucristo es linaje nuestro. Jesucristo es hombre. Y por eso leíamos ese versículo. Por eso leíamos versículo 1:31. Porque es que el linaje de quién? María. ¿Linaje de quién? José, obviamente padre, él fue el padre en ese momento adoptivo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque
Él fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Cuando yo presento esta diapositiva, dentro de la presentación, es una versión creada de la imagen, de lo más allegado a la imagen del Señor Jesucristo, ¿cierto? Creada por la inteligencia artificial. Y miramos que estas eran las características que efectivamente tenían los judíos, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las películas en la semana religiosa o vemos las diferentes películas que han sacado, pues nos damos cuenta que a Jesucristo lo ponen como un tipo alto, hermoso, como un tipo de buen cuerpo, de ojos azules, de ojos verdes, con una dentadura espectacular, con una nariz respingada total, ¿cierto? Pero mire que la palabra también dice que no tenía hermosura en su ser. Y miramos cómo esta, no podíamos garantizar que esta sea una imagen respectiva de él, ¿cierto? Pero dentro de lo que nos crea hoy la inteligencia artificial, de cómo eran los judíos de esa época, pues esto de pronto es un poco más acertado a lo que es el linaje humano que tenía en su momento el Señor Jesucristo. Mis hermanos, son las 8:40, Juan, sé que está corto el tiempo, me voy a adelantar un poquito al próximo estudio. Voy a darles un adelanto acerca de qué más viene, para que ustedes también vayan estudiando, se vayan preparando y vayamos mirando de cómo se componía, cuál era la característica como ser humano del Señor Jesucristo. Entonces yo lo tengo ahí como que tenía cuerpo, tenía alma y tenía espíritu. ¿Será eso cierto? Tenemos que empezar a preguntarnos, tenemos que empezar a mirar si efectivamente, pero esto lo vamos a analizar a la luz de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Y lo vamos a analizar en la próxima clase. Ahora, Jesucristo, dentro de su naturaleza, dentro de su encarnación aquí, parecía un hombre, ¿cierto? Porque la misma Biblia nos dice que era un hombre. Entonces, mira, y vamos a mirar diferentes versículos. Allá en Juan 4:9, con una mujer samaritana y cómo trasciende y cómo transcurre ese evento que pasó allá y qué fue lo que le dijo y qué fue lo que pasó. Entonces, Iván, no sé si tenemos la oportunidad y sí quisiera pedirle el favor de que podamos compartir la presentación por el canal del chat para que cada uno la tenga. Yo pensaría que lo deberíamos poner, que lo deberíamos entregar para que cada uno la estudie y dentro de 8 días empezamos a mirar qué características más tienen. ¿Les parece? Porque mire, aquí hay 8 características, otras 8 características de él como persona, y dentro de las que hay aquí, solo he mencionado 8 y como le digo, tengo 26, hay 26 que vamos a analizar. Y esta octava era el conocimiento, aquí habla algo sobre el conocimiento limitado de Jesucristo, ¿cierto? ¿Sería verdad o no será verdad? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Vayamos a Filipenses 2, del 5 al 8 y empezamos a mirar qué nos dice, ¿cierto? Porque es que es lo que tenemos que nosotros empezar a mirar. Entonces, mis hermanos, esto era todo por el día de hoy. Después de todo esto que se viene, después de toda esta información tan interesante que estamos estudiando, porque estamos estudiando Jesucristo, viene un capítulo y viene un punto especial para empezar a estudiar que se llama, y a donde vamos a entrar ahora sí a trabajar, que es la deidad del Señor Jesucristo. Vamos a mirar cada una de las características dentro de la deidad. Así por encima vamos a hablar sobre quién le adoraba. Vamos a mirar dentro del Antiguo Testamento qué dice acerca de la deidad. Dentro del Nuevo Testamento qué nos dice acerca de la deidad. Bueno, hay otro tema muy importante que vamos a empezar a trabajar y por el cual nos estamos preparando, y es el carácter y la personalidad de Jesucristo, que es un tema que, hermanos, les digo que es supremamente interesante y que vamos a empezar a trabajarlo. Vamos a empezar a trabajarlo entre todos, pero creo que lo vamos a dejar por ahí, mi hermano. Son las 8:45 minutos. Espero que para todos haya sido de su mayor gozo, de su mayor aprendizaje. Y pues, hermanos, los esperamos dentro de 8 días. Quedamos aquí con mi hermano Juan. Dios les continúe bendiciendo a todos grandemente. Me alegra verlos mucho a todos. Cuando arrancamos este estudio habían 4 personas y eran las 7:31 y mire que ya en 3 minutos se conectaron como 20 personas más. Bendito sea Dios que hay personas que les gusta estudiar. Entonces, para todos, mil bendiciones. Gracias. Hermano Mario,
Gracias por su participación, que está muy interesante y que estamos estudiando hoy. Y que eso lo vamos a compartir con todos. Bendiciones para todos.